Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Walter Spurrier, director de análisis semanal. También está invitado Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, para hablar sobre los lineamientos económicos del gobierno del presidente Noboa. Habló de inversión social en su mensaje el sábado, mensaje de posesión. Habló de la nueva era de obras, pero también de la complejidad del tema económico que quiere fortalecer para sentar las bases de un crecimiento tan económico tan anhelado en el Ecuador. ¿Cómo ve ese panorama, Walter? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buen día, mis compañeros de panel, querido amigo Augusto. Bueno, me parece que como mensaje presidencial es un muy buen mensaje, porque nos está diciendo el horizonte para los próximos 4 años. Lo dijo de una manera muy positiva, mencionó cuáles eran sus metas, mencionó que iban a ser 4 años de prosperidad, y eso va a abonar a que los agentes económicos que todos somos, desde los muy grandes empresas hasta las personas de economía más modesta, pero que igual pueden buscar planificar, hacer alguna inversión, comprar una vivienda, algún vehículo, alguna cosa, seamos más optimistas del futuro y invirtamos más, y de esa manera contribuimos a un mayor crecimiento económico. Ahora, va a ser duro poder cumplir con esas expectativas, llenar esas expectativas, porque ahí le pone mucho énfasis en un crecimiento al lado por el sector público, y habla de una que va a cambiar Petroecuador y las empresas eléctricas, algo que yo veo sumamente difícil, que de pronto pueda cambiar a todos los empleados que no funcionan, poner buenos empleados, cambiar la manera de operar de esas entidades, eliminar a la gente que viene décadas teniendo proyectos de robo. Y también va a ser muy difícil atender todos esos programas de gasto, porque está hablando de un Estado muy proactivo en lo social y en lo económico cuando no hay dinero. Y de hecho, lo que tiene que invertir el gobierno, según la Corte Constitucional, es en desmontar su producción petrolera, en el único campo que tenía posibilidades de crecer. Entonces, va a tenerla muy difícil, y una primera prueba que va a tener en eso es en la parte eléctrica, porque él se ha mostrado muy positivo de que tiene controlado el problema eléctrico, pero si tenemos un estiaje fuerte, similar al que tuvimos el año pasado, y Colombia no nos vende energía eléctrica, va a ser difícil no tener apagones. De ninguna manera tan duros como los que tuvimos el año pasado, pero de todas maneras va a ser difícil no tener un racionamiento de la energía eléctrica. Entonces, es como digo, un mensaje muy, muy positivo, pero va a ser muy difícil poder mantener sus principales promesas. No digo que vaya a tener que cumplir con todo, pero que nos dé un crecimiento económico fuerte este año, con un mejor entorno social. Él habla de no tocar el problema del seguro social, pero eso no lo quiero tocar porque Augusto es el experto número 1 que tenemos en seguridad social, venido trabajando en eso. Y en ese sentido, como digo, ojalá tenga éxito en lo que propone, pero va a ser tarea muy difícil de lograr. Uno de los elementos básicos que reafirmó el presidente Noboa es el crecimiento económico. ¿Cómo dejar de crecer modestamente para pasar a crecer la economía un 4 o 5%? ¿Qué hacer y cómo hacerlo, Walter? Bueno, hay yo diría 2 puntos. El uno tiene que traer inversión nacional e inversión extranjera, porque sin inversión no tenemos crecimiento. Y por otra parte, va a tener que mejorar la calidad de la administración pública. La administración pública tiene mucho dinero, pero se desperdicia. Hay mucha corrupción, hay un desvío de dinero, hay ineficiencia operativa. Por ejemplo, no ha habido en todo este periodo del presidente un contrato para tener inversión en el sector petrolero. Y de hecho está hablando de que
próximamente podremos conocer las bases bajo las cuales se va a ir a un concurso de campos, de intracampos, o sea, son acumulaciones de petróleo tan chiquitas que ni siquiera se llaman campos, y ni siquiera es que podemos ya llamar a la licitación a eso. Entonces, él necesita traer inversión. Petróleo y minería es muy importante porque significa futuros ingresos para el fisco, y eso también motiva a los inversionistas en otros sectores porque dicen, el país va a salir adelante, va a haber todo este dinero, y por lo tanto yo aprovecho e invierto ahora. Entonces, en ese sentido, va a ser duro. Los bancos de inversión, los organismos multilaterales le dan una tasa de crecimiento menor al 2%, y Novoa está hablando de 3 y pico, 4%, y va a ser muy cuesta arriba llegar a eso. Tendría que tener algún as bajo la manga que todavía no nos ha dicho, algunas grandes inversiones que estén por venir y que sencillamente no lo hayamos detectado. ¿Inversiones en qué sectores sería la atracción para el Ecuador? Por ejemplo, la minería formal. La minería es donde hay más dinero que quiere invertir en el Ecuador, aunque ya se está enfriando el interés porque son 5 años, son más, desde el año 2018 que está cerrado, son 7 años que está cerrado el catastro minero, lo que trae una implicación de que no va a abrirse, o que las empresas que estaban esperando en Quito que se abra el catastro minero para hacer una propuesta para que le den bloques mineros para comenzar a trabajar, ya se han cansado y se han ido. Están encontrando minería, que han encontrado un campo minero muy importante en Argentina, y así sucesivamente. Minería es importante y petróleo es muy importante. Perú está avanzando en explotar sus reservas de gas e hidrocarburos en general en lo que ellos tienen del Golfo de Guayaquil, o sea, la parte sur del Golfo de Guayaquil, lo que está frente a Tumbes en adelante. Consideran que es un polo de desarrollo del Perú, y nosotros encontramos gas ahí hace 55 años y no se ha explorado de en serio nunca más en 55 años. Solo hemos explotado ese campo que se encontró en el año 1970. Entonces, se requiere trabajar mucho más activamente en esos sectores. Si el Estado invierte en petróleo y minería, si el Estado abre lo de las APP, asociaciones público-privadas, que durante todo el gobierno de Lazo se estuvo modificando la legislación, los reglamentos, los estudios de los proyectos, priorizándolos. En algún momento ya tienen que salir esos proyectos a concurso. El presidente habla del quinto puente y parte de la carretera de Buena Fe a Wuhan, pero eso debería ya también salir de manera importante, y luego vendrá inversión privada. Y yo creo que a estas alturas gran parte de la inversión privada vendrá sobre todo en áreas, en rubros de exportación, porque no se ve que la economía nacional se esté moviendo mucho. En cambio, hay excelentes posibilidades de exportar, sobre todo productos alimenticios al mercado chino. Bienvenido, Augusto de la Torre, exgerente del Banco Central del Ecuador, analista, ex jefe para América Latina del Banco Mundial. Bueno, ¿cómo vio este mensaje del presidente Noboa, que siembra esperanza, y un tema fundamental es lograr la senda del crecimiento económico? Decía Walter Spurrier, no es tan fácil, pero allí está el anuncio. ¿Cómo emprender esto, Augusto? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí con Walter. Mire, me gustaría empezar indicando que me pareció que el discurso del presidente fue muy elocuente, inspirador, motivador, y me pareció que el presidente aprovechó ese discurso para identificarse con el dolor de la población en el tema de seguridad. Me pareció muy importante sus frases de recuperar el país y recuperar el alma del país, de hacerle una guerra frontal a las mafias narcocriminales, a la corrupción. Incluso habló de hacerle una guerra frontal a la oligarquía. Me pareció que el presidente siente la responsabilidad de su mandato y sabe que el pueblo le ha entregado un mandato que marca un momento histórico complicado.
Me parece que tal vez no era el momento para que el presidente explore en detalle todos los problemas económicos que tenemos, que son muy complicados. Y ojalá ese discurso no implique que el presidente ha cerrado las puertas a considerar el tratamiento de problemas económicos que son urgentes. Como usted bien menciona, Miguel, a mí me parece que son dos los problemas económicos más acuciantes que se entrelazan entre ellos e interactúan entre ellos. Por un lado, tenemos un problema en la caja fiscal que es muy serio. El déficit de este año, yo tengo la impresión, mis estimados son que está bordeando entre 4.500 y 5.000 millones de dólares sin contar las amortizaciones. Y eso tiene que cubrirse de algún modo. Y el otro problema que tenemos, que es igual de serio, es que estamos en una economía estancada, que se contrajo el año anterior y que en la que no se observa claramente por dónde vendrán las fuentes del crecimiento. Walter mencionó algunas de ellas. En el discurso presidencial no hubo un tratamiento del modo como se enfrentarían estos temas. Hubo una referencia muy importante y repetida al papel que la inversión pública puede jugar, lo cual levanta la pregunta de cómo se financiarían esos grandes proyectos de inversión pública. Yo me imagino que parte de ese financiamiento a lo mejor vendría del Medio Oriente o de China, países con los cuales el Ecuador ha estado manteniendo reuniones importantes en épocas recientes, pero financiar proyectos con dinero del Medio Oriente o chino no es lo mismo que financiar el déficit. Todavía sigue la pregunta de cómo vamos a financiar el déficit. Y yo digo que los dos problemas están entrelazados porque es la fragilidad fiscal del país la principal razón por la cual tenemos una prima de riesgo país tan alta, 10 veces la de Chile. Eso impide que el país pueda entrar normalmente a los mercados de financiamiento locales e internacionales, porque tendría que pagar una tasa de interés muy alta. Entonces la pregunta sigue ahí. ¿Cómo vamos a hacer para manejar el hueco fiscal que tenemos, reducirlo un poco, financiar el resto y seguir progresando en ese ámbito al tiempo que enfrentamos el gran problema de seguridad? Y en el problema de seguridad, ciertamente hay un espacio enorme para el crecimiento del PIB a través de la minería y del petróleo, dos sectores estratégicos de enorme importancia para el país, que requieren una presencia más fuerte del sector privado y en el sector eléctrico en particular necesitamos que además, y en el sector, no solo el petrolero, en el lado de los combustibles, sino en el eléctrico, necesitamos que desaparezca el monopolio de la refinería estatal en la refinación y en la comercialización. Y necesitamos que también desaparezca el monopolio de la empresa estatal en el sector eléctrico si queremos realmente transformar esos sectores. Pero eso no es suficiente para generar empleo. El empleo se va a generar a través de exportaciones de productos agrícolas o crecimiento de la producción interna. Y yo estoy bastante convencido de que un obstáculo muy grande al crecimiento del empleo formal está en la obsoleta legislación laboral que tenemos. Por tanto, me hubiera encantado que el presidente mencione que iba a tomarse este año para preparar una buena reforma al Código Laboral. Y también tenemos el gran tema de la seguridad social, que no se va a poder, cuya resolución va a requerir también preparar una buena ley, y eso toma tiempo para discutirla, para diseñarla, para aprobarla. Entonces me parece que todavía está pendiente la agenda de reformas en el ámbito fiscal y en el ámbito estructural, que ojalá se vayan configurando en los siguientes meses. En los dos temas que ha mencionado Augusto, tiene que ver con la reforma laboral, efectivamente, abrir espacios para que el sector privado sea, que es el mayor generador de fuentes de empleo, que según anunciara la propia ministra de Trabajo, eso está en camino y se debatiría,
Primero con los sectores tripartitos, gobierno, empleadores y trabajadores, y esto pudiera estar listo para fines de agosto luego del debate. Y efectivamente, Augusto, la reforma al Seguro Social ecuatoriano que está pendiente. ¿Qué hacer con el fondo de pensiones? Cada año se va reduciendo su capacidad de pago. Y el otro gran capítulo que no ha sido abordado, el tema del sector de la salud. ¿Cómo afrontar? Hoy tienen 4 años para emprender, pero debiera empezarse ya. Mire, no hay ninguna duda que nada progresa en el Ecuador si no se avanza en la lucha contra la inseguridad. Entonces, el presidente tiene toda la razón en focalizar esfuerzos en ese ámbito. Para ello, sin embargo, necesita evitar que los otros problemas económicos se conviertan en un obstáculo tan grande que ni siquiera el problema de seguridad podemos enfrentarlos. Entonces me parece a mí que hay una secuencia, al menos yo pienso que hay una secuencia en la parte delicada fiscal y estructural. En la parte fiscal me parece que la prioridad es proponerle un programa de ajuste fiscal razonable al Fondo Monetario Internacional, para poder continuar con el programa de la facilidad extendida que tenemos. Y yo creo que con el Fondo Monetario la estrategia de negociación que yo sugeriría es ofrecer una gradualidad en el ajuste fiscal mayor. No se va a poder hacer mucho muy rápidamente porque no hay espacios para hacer, digamos, reformas tributarias muy profundas. Entonces hay que conseguir con el fondo un ajuste quizás en torno a la eliminación del déficit al precio del diésel, pero ofrecerle al Fondo Monetario, proponerle al Fondo Monetario un programa que tenga más contenido de reforma estructural, un nuevo balance, ajuste fiscal más gradual, que tome un poquito más de tiempo, pero a cambio de eso más reforma estructural. Y la reforma estructural es que se le puede incorporar al programa, que creo que serían muy atractivas para una entidad como el Fondo Monetario, incluyen las que hemos mencionado. La propuesta de preparar y llevar a la Asamblea una reforma a la seguridad social, tanto en pensiones como en salud. La propuesta es llevar a la Asamblea una reforma laboral hacia fines de este año. Y la propuesta de cambiar el marco para la inversión privada en los sectores de la minería, de la electricidad energética y del petróleo. Si es que, por ejemplo, el presidente propusiera un cambio en el mercado de combustibles domésticos, de manera que no solo se elimine el el subsidio al diésel, sino que además hay un plan de compensación para la gente más pobre, focalizado, y que además se elimine el monopolio de Petroecuador en la refinación y en la comercialización. Entonces estaríamos no solo proponiendo una reforma que ajuste la situación fiscal, sino que además cambie estructuralmente el mercado de combustibles. Ese tipo de programa me parece a mí que es mucho más vendible que un programa simplemente basado en agarrar de donde uno pueda la poca caja que hay en el país para financiar el hueco fiscal de manera temporal y no permanente. Entonces, me parecería a mí, yo le sugeriría al gobierno que prepare un plan económico que combine de mejor manera el ajuste fiscal con la reforma estructural, particularmente las reformas estructurales orientadas al crecimiento del empleo y de la inversión. No veo cómo el país puede crecer solo con base a la inversión pública. Pienso que el presidente tiene aspiraciones grandes ahí, ojalá no estén exageradas. Vamos a necesitar una ola de inversión privada. Y la inversión privada no se materializa a menos que los inversionistas privados sientan entusiasmo por el país, sientan que el país es un país en el que se puede hacer buenos rendimientos, en donde hay seguridad para la inversión, de manera que los frutos de la inversión pueden convertirse en dividendos que los inversionistas reciben. Y todo eso tiene que ir combinado con un descenso de la prima de riesgo país, porque de lo contrario la inversión privada que viene al país solo va a venir si tiene retornos del orden del 30 o 40%, porque tiene que tener retornos altísimos para cubrir el riesgo país. Entonces, mientras más bajo el riesgo país,
más el flujo de inversiones que viene con retornos más bajos y más razonables. Entonces me parece que por ahí va la cosa. Economista Walter Spurrier, a ver, Augusto nos ha puesto en análisis estas dos reformas fundamentales, la laboral y del seguro social. ¿Cómo emprender esto para sentar las bases para ir avanzando para lograr un desarrollo económico? Bueno, en la parte laboral y de seguro social, yo pienso que igual va a haber que mandar las cosas al sector trabajador y decir, tienen que proponer, que proponen ustedes para que por una parte puedan mantener un adecuado nivel de seguridad en el empleo, que no puedan ser despedidos por quítame estas pajas sin que ustedes tengan un colchón con el despido, pero con una legislación que sea más favorable hacia que se contraten nuevas personas, que las empresas contraten nuevas personas. Aquí hay un desafío muy importante y es que la tendencia que ya viene de hace más de 100 años y que se está acentuando últimamente, es que se puede sacar más cosas con las nuevas maquinarias y técnicas con menos empleados. O sea, que la tendencia es no aumentar empleados, sino reducirlos. Entonces, tiene que haber alguna manera, algún nuevo mecanismo, porque tampoco queremos que esté precarizada la mano de obra. Es importante en una sociedad que los trabajadores tengan relativa seguridad del empleo que tienen o de que tienen algún apoyo, algún seguro en el caso de perder el empleo. Pero por otra parte, que las empresas se sientan libres de contratar. Comparemos nuestra situación hoy con la que tuvimos antes de la crisis de la dolarización, la crisis, digamos, del 98-99 que dio lugar a la dolarización. En aquel entonces, los problemas de las empresas con la crisis económica era la deuda con los bancos. Lo de los trabajadores no era importante, porque con la inflación que había se licuaban los sueldos. Ahora yo diría lo contrario, ahora el asunto es el pasivo laboral. Una empresa quiebra, quiere salir adelante solamente con el pasivo laboral, se va todo el dinero y no alcanza a pagar a los trabajadores en los despidos. Entonces tiene que buscarse algún nivel de concertación social y buscar sectores laborales que estén dispuestos a decir, sí, en efecto, yo entiendo que el mecanismo actual está significando que no se emplea a nadie, está hablando que el seguro social en un momento dado relativamente pronto no va a poder pagar pensiones y por lo tanto que sean proactivos en dar soluciones. Por supuesto también tratar con el sector privado, con los patronos, pero pienso que una reforma laboral y una reforma en la seguridad social tiene que tener el apoyo, o por lo menos que el sector laboral no lo considere que es ilegítimo, porque si lo considera que es ilegítimo realmente no tiene asidero. Entonces, tiene que comenzarse un trabajo de ese índole y buscar interlocutores del sector laboral que estén bien dispuestos y que entiendan el desafío que tienen. No ir a la gente que esté peleando las guerras del siglo pasado y que piense en términos marxistas y oponerse a cualquier propuesta que venga del sector oficial o del sector empleador. Ahora, el hecho, Walter, que no se precarice la mano de obra, implicará unas reformas al Código del Trabajo para fortalecer a este sector. ¿Por dónde debiera caminar? ¿El camino es la reforma al Código Laboral en la Asamblea Nacional? Yo pienso que el camino tendría que ser o reformas muy profundas o tendría que ser un nuevo Código del Trabajo. Buscar códigos de trabajo y lo que hay en otros países donde las empresas sí estén contratando gente, ¿no? Entonces, donde se vea que es un código que da seguridades a los trabajadores, pero a su vez le da certezas a las empresas. Hay el tema puntual de la jubilación patronal, que es tremendo, porque para las empresas la idea de un segundo seguro, en este caso de la jubilación patronal, y tener que pagar a un trabajador que se va
una cantidad muy fuerte o una pensión por el resto de su vida, cuando a lo mejor ha trabajado 20 años y tiene que entonces pagarle o 20, 25 años y va a vivir 25 años más, hace que las empresas despidan a los trabajadores antes. Y cuando lo despiden antes, el trabajador, si no consigue ya entonces otro empleo, tampoco va a tener oportunidad de tener el seguro social, porque no cumple con los años de aportación al seguro social. Entonces, es un sistema que tiene que desaparecer. Tiene que haber algún mecanismo para que los trabajadores no piensen que están perdiendo beneficios, pero eso es algo que tiene que desaparecer, porque es la única manera de un trabajador puede estar seguro en un mundo donde no hay tanto empleo disponible. Un trabajador puede estar seguro que si se desempeña bien en su empleo, en su trabajo, y la empresa no quiebra, va a vivir toda su vida allí y puede planificar para adelante hasta la universidad de sus hijos y su jubilación cuando ya no pueda seguir trabajando. Ahora no puede pensar en eso, porque las empresas incluso despiden personas que han sido estupendos trabajadores, pero saben que a los 25 años se van a ir para tener esa pensión y les va a costar una fortuna. Entonces dicen, bueno, si vamos a ir a los 25 años por la jubilación patronal, de una vez lo despido antes de los 20 años y no tengo ese costo adicional. Entonces, todo tiene que cambiarse, son cosas de los años 30. Legislación de los años 30, cuando se pensaba que el estalinismo era el futuro del mundo, porque lo que se sabía es que Rusia crecía, no se sabía por qué, pero que crecía, y que el capitalismo había entrado en una crisis importante. Y esas estructuras que obedecen a realidades que lo que se pensaban que eran realidades y que eran solamente pura imaginación, tienen que cambiarse por algo a tono con el mundo de hoy. Augusto, ¿cómo capitalizar la inversión tanto extranjera cuanto nacional para fortalecer a diferentes sectores como el minero y también la inversión social que debe ir conectado a esto? Miguel, si me permite, me gustaría elaborar un poquito más en el tema laboral, porque me parece que ese es clave para la inversión privada en sectores no estratégicos. Yo le veo al problema laboral muy, muy serio. En estos tiempos he estado revisando las cifras y espero poder empezar a publicar algunos editoriales con cifras nuevas, pero permítame darle un par de cifras que hacen concluir que la situación es muy dramática. En los últimos 10 años, la tasa de informalidad en el Ecuador aumentó en 20 puntos porcentuales. En 2015, del empleo, más o menos un 40% era informal. Al momento, el 60% es informal, definiendo la informalidad como la ausencia de afiliación al IES. No hemos visto en ningún país de América Latina, ni en la historia del Ecuador, cambios tan fenomenales de tal magnitud a la tasa de informalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Que la economía es incapaz, por varias razones, incluyendo por los problemas de la legislación laboral, es incapaz de generar empleos formales. En el Ecuador, cada año, la fuerza laboral crece en más o menos 80,000, 90,000 personas. Hay 80,000 o 90,000 personas que se incorporan cada año a la fuerza laboral. El Ecuador no genera empleos formales a un ritmo mayor de 40,000 por año. Entonces, de cada 2 jóvenes que entran a la fuerza laboral, 1 no tiene otro remedio pero estar en el sector informal. Hay muchas razones detrás de eso. La incapacidad de tener, por ejemplo, contratos laborales en el sector formal por hora o a tiempo parcial. El hecho de que nuestro salario mínimo no es mínimo. El salario mínimo en el Ecuador está muy pegado al salario promedio de la economía. Para que usted tenga una idea, Miguel, en el sector formal el salario promedio es $700 por mes. En el sector informal el ingreso laboral promedio es 350. Entonces el promedio entre los dos, cuando uno suma toda la economía formal e informal, tiene un salario promedio muy cercano al salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el salario mínimo fuera realmente mínimo, estuviera un poquito más por debajo, muchas empresas no necesitarían irse a la informalidad.
podrían seguir contratando a trabajadores dentro del sector formal. Entonces necesitamos realmente entender la complejidad y la gravedad de los problemas que tenemos en el mercado laboral. Y eso me parece a mí que es una pieza importante para generar inversión privada en sectores que no son de altas rentas. La electricidad, la minería, el petróleo son sectores de altas rentas, entonces incluso si el costo laboral es alto se puede hacer negocios y vienen los inversionistas para esos sectores. Pero para invertir en supermercados o en producción de plástico o en industria de muebles, para todo eso se necesita mucho empleo y la legislación laboral tiene que facilitar el empleo formal, tiene que facilitar la movilidad y tiene que facilitar el reentrenamiento continuo de los trabajadores para vivir con un mundo de rápido cambio tecnológico. Eso implica tener protección al trabajador en su movilidad, pero tenemos un marco legislativo, legal, que le protege al puesto de trabajo. Nuestras leyes están diseñadas para que la gente se quede en el mismo puesto de trabajo toda la vida. Por eso es que los costos de despido en el Ecuador son los más altos de la región, porque todo lo hemos diseñado para tratar de forzar administrativamente, hacerlo a la fuerza, que la gente se quede en el mismo puesto todo el tiempo. Pero vivimos en una economía en la que el trabajador tiene 5 carreras en su vida laboral y que necesita mudarse de un trabajo a otro. Entonces necesitamos un sistema de protección social que no protege el puesto de trabajo, sino que le proteja al trabajador en su movilidad. Que, por ejemplo, le dé una mochila de protección cuando tiene que mudarse de un trabajo al otro, para que no tenga que caerse al precipicio cuando está buscando un nuevo trabajo. Todas estas cosas hay que repensarlas con mente en las realidades modernas. Sin esto no veo cómo la inversión privada en sectores no estratégicos puede despertarse. En definitiva, economista Walter Espúril, ¿usted mira con optimismo, por ejemplo, el sector petrolero como una empresa que debiera ser la empresa estatal renovada? Bueno, yo veo el optimismo viene por el lado de que Noboa ha estado año y medio en el poder, o sea que él no tiene que pagar ahora por el aprendizaje, que eso tuvo que pagar cuando entró. Cuando entró le decía que el problema eléctrico era un problema de transmisión. Te habían dicho que no había problema en generación, porque había una cantidad de generación que tenía el país en equipos que estaban dañados, una capacidad nominal de generar hidroeléctricas que no era real. Y no se enteraba. Él pensó que se creyó lo que le dijeron de la Corte Constitucional de Estados Unidos, que lo de Estados Unidos tenía importancia económica, y se ha dado cuenta del tremendo problema que le ha causado el que demos marcha atrás en el desarrollo del campo de Estados Unidos. Entonces, y tiene ya ministros experimentados. Entonces, el punto es que si ahora va a tener una asamblea que en el mejor de los casos va a colaborar y en el peor de los casos no va a tener la capacidad de boicotearlo, entonces él debe entrar a hacer las reformas que sean constitucionales, legales, reglamentarias o de personal o de manera de manejar las cosas para sacar las cosas adelante. ¿Cuánto ha hecho? No sabemos, porque aparentemente, por ejemplo, en lo del gas en el Golfo, buscar hidrocarburos en el Golfo, que hay empresas interesadas, porque en el Perú están encontrando, y Perú tiene la salida del Golfo de Guayaquil y nosotros tenemos todo el Golfo por delante, están por supuesto considerando que hay poco riesgo de invertir y no parece que estamos listos a llamar concursos, ¿no? Hay que ver también de qué manera optimiza hace que se sincronicen los distintos ministerios. O sea, de pronto en lo del Golfo de Guayaquil es una frontera petrolera que el país tiene abandonado, pero se acaba de declarar a la isla Santay como zona protegida, que acaso otro Yasuní. ¿Qué cosa es la isla Santay? Es solo una isla ahí, y ahí justamente es donde hay yacimientos,
hay, digamos, perspectivas petroleras muy grandes y está justo cerca de la frontera del Perú, donde ellos están encontrados en Tumbes, entre los sitios donde han encontrado hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, tiene que coordinarse. No puede de pronto decir, vamos a sacar el Golfo Guayaquil, pero en el sector de la Isla de Santa Clara no vamos a hacer nada. No puede. Entonces, en ese sentido, si realmente empuja, si realmente sus ministros ahora están en la capacidad de comenzar a decir a la gente de Petroecuador, si usted no funciona, se larga. Y a ustedes que sabemos que hacen pillería, se van ya. Y no entra y purga esas instituciones. Y a los que le dicen, ustedes están siguiendo instrucciones desde Bélgica, se van también, porque tienen que seguir instrucciones desde Carondelet, no desde Bélgica. Entonces, yo pienso que ahí se puede hacer las cosas. ¿Por qué no sobre el catastro minero? Para mí es un enigma, no es algo muy complicado. Un catastro minero existe en todos los países. Es cuestión de decirle, haberle dicho en Chile, dame tu catastro minero y construyo. Entonces, sí hay las posibilidades. En lo eléctrico también, pero ahí hay resistencia. Las empresas eléctricas nacionales ponen trabas para que las empresas puedan invertir. De pronto una empresa que dice voy a invertir, una empresa en Quito que dice voy a invertir en el Cotopaxi, en una central eléctrica pequeña para servirme, ya no, es peaje, ya no puede hacerlo, tiene que ahí mismo donde está la empresa hacer la inversión, claro. Y ahí no tiene cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido si el gobierno realmente entra con toda la fuerza, ahora que tiene la experiencia, 4 años por delante y tiene apoyo legislativo. En definitiva, Augusto de la Torre, decisión política para hacer estos cambios. Sin duda, decisión política, entendimiento y convicción. Me parece a mí que, como dice Walter, el gobierno debería entender mejor la naturaleza de los problemas de los sectores estratégicos, incluyendo el minero, el eléctrico y el petrolero, y tiene la fuerza política y el mandato para enfrentarlos y ordenar esos sectores con fuerza. Yo sigo insistiendo que en esos sectores la eliminación del monopolio de la empresa estatal es parte de la solución, porque esos monopolios han causado muchos problemas de ineficiencia, pero también de corrupción. Sin duda que eso va por ese lado. En el otro lado que a mí me parece que sí es importante es que la inversión privada más amplia, que va más allá de los sectores estratégicos, necesita un cierto marco de predecibilidad y necesita verle al presidente convencido de que hay que hacer reformas para promover ese tipo de inversión, porque ahí está el empleo. Y eso me parece, en las situaciones actual del país, me parece que para el inversionista internacional en particular importa mucho si el Ecuador sigue o no con el programa con el Fondo Monetario Internacional. De una manera u otra, el inversionista internacional piensa, con razón, que en la medida que el país mantiene este marco de referencia, que es un programa con el Fondo Monetario Internacional, entonces va a haber un monitoreo de que la gestión fiscal se está haciendo de manera responsable, de que se está evitando una explosión de la deuda pública, de que se está mejorando la calidad del gasto, reduciéndolo, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que tal vez el presidente piensa que puede hacer su programa sin la continuación con el programa con el Fondo Monetario Internacional, pero en mi modesta opinión esa sería una gran equivocación. Creo que, por ejemplo, entre otras cosas, el problema de la caja fiscal de este año tiene que ver con el hecho de que se inician las amortizaciones en los bonos que se renegociaron en el 2020. Bien. Esas amortizaciones son pesadas. Si el país quiere refinanciar y pasar para adelante, extender los plazos de esas amortizaciones, ciertamente va a ser mucho más fácil si lo hace de manera amistosa en el contexto de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Me da la impresión, sin embargo, que tal vez hay en el gobierno la idea de que el país puede armar todo sin necesidad del Fondo Monetario Internacional. Eso sería cierto si el país tuviese acceso a los mercados de financiamiento normales, pero no los tiene. Entonces, y no hay ningún país, ni del Medio Oriente, ni China, que financian déficits. Ellos están interesados en financiar proyectos. No son países que le entregan al gobierno recursos de libre disponibilidad. Y si lo hicieran, pedirían unos colaterales
costosísimos para el país. Entonces, a mí me parece que no tenemos otro remedio que armar un buen programa económico que sea de suficiente buena calidad para convencerle al Fondo Monetario que nos apoye, porque creo que eso nos ayuda a poner las cosas en ciertos carriles que les hacen las cosas más predecibles, más ordenadas, y por tanto motivan de mejor manera la inversión privada en sectores no estratégicos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto. Gracias a Walter Espuriel de Análisis Semanal y al economista Augusto de la Torre sobre estos grandes desafíos que tiene la economía ecuatoriana, y ojalá, si le va bien al gobierno, le va a ir bien al presidente con bases para el crecimiento económico. Gracias, Walter, y gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Muchas gracias. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Ramiro Rivera y el doctor Ramiro García Falconi. El caso Ligados, que está en desarrollo en la justicia ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa